Bueno, pues vamos a ver entonces cómo se calcularía la luz solar sabiendo que en perspectiva cónica pues tenemos, por ejemplo, un punto de vista, V, y luego tenemos detrás del plano de cuadro un objeto que vamos a representar, ¿no? Vale. Entonces, si por ejemplo tenemos, pongamos por caso, vamos a poner aquí un rectángulo, bueno, que está detrás, ya sabemos, lo ponemos discontinuo, y ahora tenemos que, por ejemplo, ese rectángulo tiene una sombra. Vamos a poner, por ejemplo, esta. O sea que la sombra del rectángulo es ese cuadrilátero, ese romboide, ¿vale? Bueno, pues si os fijáis en esa sombra, tenemos que esta línea y esta son paralelas, ¿no? Ya que el objeto original, esta línea y esta también lo son, ¿no? O sea que es digamos, una traslación mediante líneas paralelas, ¿no? Una afinidad que se llama, y ese cuadrilátero se transforma en ese romboide, ¿vale? Bueno, si representamos este cuadrilátero, pues bueno, sabemos que la perspectiva de un punto, vamos a hacer también el suelo aquí para que se vea mejor. Proyectamos V sobre el suelo y ahí lo tenemos, ¿no? Esta es la línea del horizonte, como ya sabemos. Esta es la línea de tierra. Bueno, y ahora se trata simplemente de ver cómo calcular esa sombra de ese cuadrilátero, ¿no? Si alineamos, por ejemplo, un punto del cuadrilátero con V, alineemos este, ya sabemos que para obtener su perspectiva, pues alineábamos también la base, y al levantar aquí una vertical ahí tenemos la perspectiva del punto, ¿no? Ya que es la intersección de ese rayo visual con el plano de cuadro, ¿no? Bueno, y ahora tenemos, y esto ya lo voy a colocar en otro color, esta línea que la voy a poner, por ejemplo, en color rojo, ¿no? La dirección de los rayos, ¿vale? Bueno, pues si hacemos por el punto de vista una paralela a esa dirección, tenemos aquí la fuga de las sombras de las verticales, ¿vale? La fuga que llamábamos siempre FV, ¿vale? Y ahora tenemos otra línea que es, por ejemplo, el punto A se proyecta su sombra aquí, A sub S, ¿vale? En este punto, ¿no? Eso quiere decir que la dirección del rayo es esta, ¿de acuerdo? Bueno, pues si hacemos por V una paralela, al hacer por V una paralela a esta, corta el cuadro sobre esta vertical, ¿vale? Corta el cuadro ahí abajo. Bueno, pues ese sería el fundamento de la fuga de los rayos solares, ¿vale? En este caso queda debajo del plano geometral, en otros casos queda por encima del horizonte. Si el objeto tendría que estar detrás del observador, veis que la sombra la proyecta ahí detrás, ¿no? Entonces en ese caso está debajo. Mientras que si el Sol está delante del observador, pues este punto pasa a estar encima del horizonte, ¿vale? Bueno, pues ese es el fundamento, nada más que eso. Entonces, obviamente, este triángulo, lo voy a dibujar aquí aparte, este triángulo es semejante de este de aquí. Semejante quiere decir que tiene la misma forma, aunque tenga distinto tamaño. Y el ángulo que forma el rayo de Sol con el suelo es este, ¿vale? Todo el mundo lo ve, ¿no? Este es el rayo de Sol y produce cierto ángulo, ¿no? Si os fijáis aquí es este, que necesariamente, como esta línea es paralela a esta, pues necesariamente pues será igual que este, ya que esta línea y esta son paralelas, ¿vale? De acuerdo. O sea, al ser paralelas, este ángulo y este, pues necesariamente son iguales, ¿no? Se llaman ángulos alternos internos, ¿de acuerdo? El plano que pasa por el triángulo rojo este, pues realmente corta, como veis, como esta es una línea vertical, corta aquí y por tanto es este. Podríamos marcarlo así si se ve mejor. Y luego pasa por debajo y viene por aquí. Y desde aquí le podríamos quitar esto, ¿vale? Bueno, pues ese es el fundamento espacial. Lo importante es entenderlo para no hacer las cosas de memoria, saber lo que hacemos, ¿no? Bueno, pues vamos a llevar eso a la práctica con un objeto cualquiera.
podemos hacer un prisma, como venimos haciendo. Normalmente los objetos tridimensionales, aunque sean más complejos que un cuadrado, un rectángulo, siempre son más intuitivos, o sea que yo me decantaría siempre por tirar hacia objetos 3D cada vez que queramos entender algo. Bueno, pues vamos a colocar, por ejemplo, aquí el horizonte, una línea horizontal siempre paralela a la línea de tierra. Vamos a marcar, por ejemplo, aquí la línea de tierra. Ya casi nos queda fuera. Bueno, vamos a marcar aquí el cuadro. El plano del cuadro. Y por último, el punto de vista. Más o menos los planos avanzados. Sí, podéis dejar 3 centímetros o 4 entre cada línea. Entonces bajamos esto un poco. Y esto lo podemos traer hasta aquí. Bueno. Entonces voy a bajar el punto de vista, por ejemplo, hasta aquí. Tenemos una línea perpendicular al plano de cuadro y marcamos la posición de V, por ejemplo, aquí. Bueno, tenemos ya el plano de cuadro, tenemos la línea de tierra y tenemos la línea del horizonte. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahora ya es cuestión de hacer el proceso de siempre. Si, por ejemplo, hacemos un prisma, tengo aquí el prisma, pues eso para que no me intercepte arriba, pues puedo subir un poco esa línea, o bien inclinar esto, pues inclinándolo. Bueno, aunque no lo dibuje entero, es igual. Fijaros que V está muy cerca, vosotros lo podéis alejar más, está muy cerca, se distorsiona mucho, pero bueno. Voy a colocarlo aquí, de manera que siga, por ejemplo, esta dirección, o aquí, para que se vea mejor la sombra. Pero ya digo, está tan cerca del cuadro que encima si lo pongo un poco lateral. ¿Y lo apoyamos sobre...? Sí, poned el vértice en el plano de cuadro, así es más fácil, menos líneas que hacer, ¿vale? Bueno, tenemos este cuadrado, en principio va a ser un cuadrado de base, luego le podemos dar más altura para que no sea siempre el cubo. Tenemos esta línea, si os fijáis, como sé que es una forma rectangular ya no la concluyo, es una forma que tiene ángulos rectos en las esquinas, ¿vale? Aquí también hago la línea. Y ahora aquí pues concluiría esta línea. Bueno, una vez ya que tenemos el cuadrado, o si queréis un rectángulo, pues prolongamos las líneas para tener las trazas. Ya sabéis que lo único que hay que hacer es coger esas mismas líneas y hacerla recta hasta que corte al plano de cuadro, ¿vale? Y lo mismo aquí. Bueno, pues esto corta ahí justo al final. Bueno, y esas 3 trazas las subíamos siempre a la línea de tierra, ¿vale? Venimos aquí, hacemos por aquí una vertical desplazando las reglas, no así, porque así no es muy preciso, pero yo para no borrar el dibujo tenemos ya ahí una traza subida y hacemos lo mismo con las otras dos, ¿vale? Esta viene a parar aquí. Y luego la última. Bueno, tenemos ahí ya las 3 trazas.
y ya podemos hacer el cuadrado, ¿no? Hacemos las fugas, entonces por V hago una paralela, así voy a desplazar un poco V para que no me salga tan distorsionado. Lo voy a poner, por ejemplo, aquí, así. Fijaros que las dos líneas por donde pasa V deben ser ambas paralelas a esta, ya que es lo que hago siempre, por V dos paralelas, ¿vale? O sea, por el punto de vista dos paralelas a las direcciones de la figura. De esa manera obtengo las fugas, ¿vale? O sea que prolongo esta línea y tengo ya ahí una fuga de las líneas que van en esa dirección. Mientras que ahora la fuga de estas líneas se las tengo, ¿vale? ¿Eso último cómo lo has hecho? Bueno, por el punto de vista hice paralelas a estas dos, nada más. Como hacemos siempre, ¿no? ¿Pero desde dónde? Por el punto de vista... Desde el punto de vista. Vale. Hago paralelas a las dos direcciones Vale. que me dan de la figura. O sea que aquí está el punto de vista y hago por ese punto de vista las dos direcciones de la figura. De esa manera obtengo las dos fugas, ¿vale? Fuga 1 y fuga 2, ¿vale? Como sabéis, esas dos fugas las tengo que subir siempre a la línea del horizonte, ¿de acuerdo? Bueno. Bueno, tengo las trazas, tengo las fugas, subo las fugas. Yo la fuga la subo con líneas azules para no equivocarme. Por eso conviene nombrar, para no equivocar los elementos, ¿vale? Las fugas se suben por aquí, desde este punto hacia el horizonte, ¿vale? Y lo mismo en la otra fuga. Perpendicular siempre a la línea del horizonte desde los puntos de fuga. Vale. Bueno, pues ahora sé que desde este vértice sale una hacia una fuga y otra hacia la otra, ¿no? Hacia esta fuga F2 y hacia F1. Vale. Bueno, pues ya las puedo trazar. Entonces, desde esa trazo la primera línea. Bueno. O sea que la perspectiva de la línea A es esta, pues será A', que es esta, ¿vale? Y ahora la perspectiva de B, aunque parezca algo trivial, pues bueno, lo de nombrarlo también está bien, porque si hay mucha línea y tengo las rectas nombradas, pues es fácil que no me equivoque, ¿no? En cambio, si hay mucha línea y no he nombrado nada, me equivoco seguro. Y aquí la línea B, ¿vale? O sea que le llamamos a la perspectiva B', ¿de acuerdo? Fijaros que la distorsión tan grande, el ojo le cuesta ver algo así, ¿no? La distorsión tan grande se produce porque la distancia de V al cuadro es muy pequeña, ¿no? Si la ponemos más grande no pasa eso, ¿vale? Bueno, pues tenemos entonces ya dos líneas. Ahora hacemos esta sale de este punto y va a aquel punto, ¿vale? Bueno, pues ya la puedo trazar desde este punto hasta este otro. Pues tenemos ahí ya el cuadrado, ¿vale? Entonces esta sería, por ejemplo, la línea C. Voy a poner aquí C'. Y por último, esta línea, la llamaré línea D, pues sale de aquel punto y va hacia F1, que es este. Entonces decíamos, esta sale de este punto y ahora esta sale de este punto y va hacia aquella fuga, ¿vale? O sea que viene hacia ahí. Viene por aquí y va hacia aquella fuga. Bueno, pues tenemos ya las 4 líneas del cuadrilátero, esto es lo que hemos hecho 100 veces, ¿eh? Y ahora simplemente le damos una altura, ¿vale?
si queremos, para no hacer el cubo, porque tiene muchas más líneas, podemos hacer una pirámide de cualquier altura. Lo que pasa es que la pirámide, pues bueno, ponemos aquí en el centro y ahí cogemos la altura, o sea que ya no nos valen estas trazas, ¿no? Bueno, vamos a hacer el cubo, porque el cubo es más intuitivo a la hora de ver. Fijaros que la altura es la arista del cubo igual a la altura, entonces podemos colocar la altura si queremos aquí. Vale, entonces coloco aquí la altura en una vertical y digo, mira, esta es la altura del cubo, ¿vale? Que sería la arista del cubo, ¿de acuerdo? Bueno, pues ya podemos jugar hacia F'2 y ya tendremos prácticamente el cubo resuelto. ¿De acuerdo? Vamos a hacer esto discontinuo mejor. Y esto también. Bueno, tenemos ya el cuadrilátero y ahora decía que íbamos a proyectar, ahora vamos a cambiar de color, y vamos a proyectar ese punto, que es la altura de la arista, hasta F'2, ¿vale? Ya tenemos que la arista va a venir por aquí. Y si hacemos aquí las verticales ya tenemos esa cara del cubo, ¿vale? Bueno, pues una vez que tengamos la cara, pasamos a las sombras, que era lo que explicamos antes, ¿de acuerdo? Levanto por aquí la vertical y levanto la otra vertical por ese punto. Bueno, tengo ahí la cara de atrás del cubo y ahora voy a hacer las otras. Una vez que he cogido esta altura, pues ya no necesito hacer esto en otra arista, ya que me puedo aprovechar de la fuga para hacer el resto del cubo, ¿vale? Entonces, uniendo este punto con este final, vengo por aquí, trazo aquí esta línea y el cubo va a venir por aquí. Lo mismo haciendo por aquí la línea que pasa por ese punto y por la fuga, tengo ahora esta otra lista. Bueno, y ahora levanto dos verticales, aquí ya tengo el cubo completo, ¿de acuerdo? Bueno, pues esta es la figura ya que hemos repetido tantas veces, que bueno. Tenemos esta arista, tenemos aquí la de atrás. Y ahora esta fuga hacia F2, a mí me coincide ahí con esta línea, no tiene por qué coincidir. Y luego aquí estas dos las alinearé con una vertical, ¿vale? Con lo cual ya tengo la perspectiva del cubo al completo. Ponemos ahora las líneas que son discontinuas. Mostramos esta línea también en negro. Y vamos a hacer también este trozo, lo quitamos. Y este también. Bueno, vamos a dejarlas aunque sea en otro color, si eso solo las que están adelante quedan en negro, que se ven un poco mejor. Y ahora en vez de hacerlo aquí, para que me quepa ahí bien, pues voy a hacer las sombras aquí. Entonces, si yo cojo un punto cualquiera, por ejemplo este, pues digo, mira, la sombra de una vertical sigue esta dirección. Y la fuga que decíamos ahí FV, pues es esta. Bueno, pues como la sombra de una vertical va hacia ahí, pues necesariamente las sombras de las otras verticales también irán al mismo punto, ¿vale? O sea que aquí lo estamos haciendo al revés, estamos dibujando en la perspectiva, siempre y cuando sea coherente y no tenga contradicción. ¿Dónde sale FV? El registro lo puse al azar. Ah, vale. Lo puse aleatoriamente, pero una vez que pongo eso aleatoriamente, luego el punto real ya queda determinado, ¿no? O sea que de hacer una de dos, o lo calculo aquí perfectamente y lo subo, o lo hago aquí a ojo y luego miro dónde queda y calculo, o sea, hago los cálculos a posteriori. Es lo que se llama restitución en perspectiva, que significa que
de la perspectiva saco los datos, ¿vale? Es lo contrario a lo que venimos haciendo, ¿vale? En realidad una restitución siempre se puede hacer cuando hay los datos suficientes, ¿no? Cojo una fotografía y puedo saber desde dónde se está mirando, desde qué distancia, bajo qué punto de vista, qué tipo de cámara, qué tipo de distancia focal, qué tipo de distancia IDV al cuadro, etc. A veces, pues una cámara tiene correcciones ópticas y con precisión mucha no se puede hacer, ¿no? Porque esas variaciones ópticas hacen que rompan un poco las leyes de la perspectiva, ¿no? Pero bueno, en perspectiva lineal, que es lo que estamos haciendo, de cálculo geométrico, sí que se puede calcular todo si tenemos los datos suficientes, ¿vale? Estas la acabas de medir con el índice justo de atrás, con la lista de atrás y todo. O sea, todas las bases del cubo, quitando esta, porque la sombra de esta no me interesa, ya que queda dentro del cubo, todas las líneas verticales fugan hacia este número. Y entonces, ahora los rayos de sol, lo que decíamos aquí, hasta ahora tenemos estas líneas rojas, ¿no? Ahora bien, ahora los rayos de sol siguen esta dirección y entonces obtenemos FR. Sabemos que FR está sobre esta vertical, ¿no? Eso pasa cuando no hay un cuadro inclinado. Si tengo el plano, pero eso no lo hemos visto ni lo vamos a ver. Si hay un cuadro inclinado sí que ya no es una vertical, ¿no? Pero aquí es vertical porque este plano es vertical. Y un plano vertical corta otro vertical según una línea vertical. Por eso pasa, ¿vale? Bueno, entonces, bajo por aquí una vertical y sé que FR está sobre esta línea, ¿de acuerdo? Bueno, por último, voy a colocar, por ejemplo, si lo coloco aquí, la sombra me queda un poco lejos, pero bueno, voy a colocarlo, si lo coloco aquí, pues aquí este punto me va a quedar aquí. Bueno, voy a hacer de manera que me pueda entrar aquí bien, ¿vale? Por aquí, hago esta línea, voy a bajar esta línea hasta aquí. Bueno, esa es la fuga de las sombras, o sea que siguen esta dirección, ¿vale? Ya sabemos que las sombras por V, uno el punto de fuga con este, y sé que las sombras siguen esta dirección, ¿de acuerdo? O sea que el objeto tiene sombras que serían estas líneas, por ejemplo, ¿no? Ahí estaría una, etcétera, ¿no? No entiendo de dónde sacas esa línea ahora. En plan, esa es la fuga de lo que... O sea, tenemos FV, lo bajo aquí, lo uno con V, Ah, y entonces sé que la sombra de las líneas de la figura siguen esa dirección. ¿Puedes repetir de dónde sale el cabello? ¿Cómo? ¿Puedes repetir de dónde sale el cabello? es aleatorio. O sea, los cogió él. Claro, pero lo pones donde quieras. Este punto lo cogí aleatoriamente, pero ahora ya me queda aquí determinado. Si lo hago al revés, si hago una, digo, la dirección va a ser esta, pues hago una paralela y tengo ya FV, ¿vale? Si lo hago al revés, así, pues ya no tengo problema. Lo hice aleatoriamente, pero bueno, lo puedo hacer al revés también. Lo hago así, entonces ya queda determinado ahí arriba. Por último, decía que iba a coger de manera que me quedara aquí dentro. Pues bueno, esta distancia está bien. Bueno, pues también aleatoriamente cojo este punto F, su R, ¿vale? Y eso quiere decir que los rayos de sol fugan todos hacia ese punto. Aquí, si os fijáis, pues sería esta dirección, ¿no? Que me define aquí F sub R, igual que aquí me define FV, ¿vale? Entonces, los puntos de la figura, vamos a hacerlo en otro color. Los vértices superiores de los que saqué esas tres líneas con F sub R. Entonces tengo aquí ya el primer rayo de sol, ¿vale? O sea que los rayos de sol van todos hacia allá, por ser paralelos, ¿no? Son paralelos y tienen un punto de fuga común. Ya sabéis que las paralelas en perspectiva cónica siempre tienen un punto de fuga común. Aquí tenemos otro rayo de sol, y necesariamente también va hacia F sub R. Y el último rayo de sol está ahí detrás. Y vemos que viene por ahí detrás y va también hacia F sub R. Bueno, y ahora vemos aquí, esto es importante, dónde corta cada uno. Fijaros que el plano que pasa por esta recta es este. Y este triángulo produce aquí esta sombra. O sea que la sombra de este punto es este.
Ahora la sombra en este triángulo tenemos, fijaros que viene por aquí, es este. Y luego este viene por aquí, es este. Espera. En fin, son triángulos verticales que pasan por esta línea. Entonces este triángulo vertical viene por aquí, este viene por aquí y el otro viene por ahí. De manera que esta línea aporta esto, ¿no? O sea, lo que tenemos aquí, si os fijáis, este triángulo, ¿no? Pasa por esta línea, sigue esta dirección, este triángulo, pues la sombra de esta línea es esta. Entonces tenemos que ver esta, ¿dónde pone? Vale, sí. Bueno, por último, ya para concluir, si os fijáis, ya tenemos la sombra calculada, ¿no? Pues si os fijáis, esta línea va a ser paralela a su sombra, como tenemos aquí, ¿no? Si aquí tuviéramos una línea paralela al plano horizontal, su sombra sería paralela, ¿no? Bueno, pues aquí la tenemos, ¿no? Esta, por ejemplo, es paralela a este plano y por tanto la sombra esta será paralela también, ¿no? O sea que viene por aquí y va hacia F2. O sea, tiene la fuga en F2. Verificar que está con la fuga hacia F2, porque si no es que no va a ir. Y lo mismo, esta de aquí tiene, como es una línea paralela al plano del suelo, al plano geometral, necesariamente esta también será paralela a esta línea y por tanto tendrá su fuga también en F1, ¿vale? Ojo con eso, ¿de acuerdo? O sea que esta línea también, al ser paralela a esta, tendrá la fuga dirigida hacia F1, ¿vale? Por allí detrás. Bueno, con lo cual ya tenemos la figura al completo con sus sombras, ¿vale? Tenemos la sombra propia de la figura, que era esta. Vamos a darle un pequeño rayado, aunque rayado ya sabéis que en dibujo técnico significa corte, pero bueno, ya que aquí sombreado no podemos hacer, tenemos un rayado más o menos para esto. O sea que esta es la sombra propia del objeto, ¿no? Solo se ve esa cara, porque la otra cara de atrás que está sombreada no se ve, está detrás, ¿no? Estas líneas del objeto tampoco se ven, podemos poner raíces continuas por ahí detrás. Bueno, pues tenemos entonces la sombra propia de esa cara y ahora tenemos la sombra que arroja sobre el suelo, que es esta. Bueno. Tenemos los rayos de sol que se cortan en FR y las sombras de las líneas verticales que van hacia FV. Vale. Bueno, si os fijáis, la sombra de una línea sigue esta dirección, voy a marcarla aquí, ¿vale? Esta línea tiene esta sombra. ¿De acuerdo? Vale. Bueno, este punto donde termina, bueno, pues este punto ya sabéis, este punto corresponde a este, porque está sobre esta línea, ¿no? Vale. Entonces, si yo bajo este punto aquí y lo alineo con V, pues sé que la sombra acaba allí detrás, ¿no? Bueno, que hacíamos siempre, ¿eh? O sea que si este punto lo bajo aquí mediante una línea vertical, cae aquí. Bueno, pues al alinear ese punto con V, al alinear este punto con este, veo que corta esta línea y detrás. Bueno, pues la sombra llegaría hasta ahí detrás, ¿vale? Esa sería la clave del ejercicio. De acuerdo. Bueno, por último, fijaros que este triángulo que tengo aquí, que decía que era semejante a este, ¿no? Bueno, pues realmente tiene aquí esta medida, la puedo colocar aquí, pues ya puedo venir, coger aquí. La podría, normalmente se pone abatido hacia aquí, pero bueno, yo lo voy a poner hacia aquí, es lo mismo. Lo digo porque ahí no tengo sitio para ponerlo, ¿no? Entonces lo pongo aquí. Bueno, pues esta línea pongo aquí una perpendicular. Y ahora cojo esta distancia FV y la voy a colocar aquí. Bueno, pues si uno ahora este punto con este, ese es el ángulo que forma realmente el rayo de sol con el plano horizontal. ¿Qué medida cogiste?
Ahora digo. O sea, este es el ángulo alfa. O sea, cogí esta medida, ¿no? Fijaros que es esto. Vale, vale. Por V hago una paralela al rayo y veo que en realidad obtengo este punto, ¿no? Bueno, si os fijáis en el espacio sería algo como esto. Por V una paralela al rayo y en realidad es este triángulo. Ahora lo abato así. Entonces veo realmente este ángulo y veo este. Este es el que forma con el plano horizontal, ¿vale? Entonces tengo aquí este ángulo y por tanto ese es el ángulo que forman los rayos con el plano horizontal, ¿de acuerdo? Es lo que se llama la altitud del Sol, ¿vale? O sea que si el Sol está a 45 grados, pues es la línea 45 forma con el plano horizontal 45 grados, ¿vale? Bueno, pues fijaros que la he puesto aquí, la podría poner también hacia este lado, sería lo mismo, ¿no? Y es el rayo abatido, o sea, el punto de vista queda aquí exactamente. Bueno, pues el rayo abatido cae aquí, lo abato hacia este lado, hago esto, ¿no? Hay que entenderlo en 3D, o sea, es así. El rayo sigue esta dirección, pasa por V, y entonces hago esto. Entonces ya puedo ver el ángulo que forma esta línea con el plano horizontal, ¿vale? Ese sería el fundamento espacial. Bueno, ese sería uno de los parámetros, y el otro parámetro pues sería el ángulo que forma la línea de sombra, esta, con la línea norte-sur. ¿Cómo se llama ese esquema que sitúa la línea norte-sur, este-oeste? ¿Alguien sabe el nombre? O sea, cuando ponemos algo así, imaginemos que esto sea, pues mismo, la línea norte-sur. Y ahora tenemos aquí, pues lógicamente, ¿esto qué será? Tenemos norte, sur, este, oeste, ¿no? Bueno, pues esto se llama la rosa de los vientos. Ah, sí, sí, claro. Ahora que se suelen ser bonitas, ¿no? O sea, se no en plan, una comisiva, Bien, vale, lo importante es que se entienda, ¿vale? Esto es más técnico. Entonces, lo importante es que se entienda. Entonces, fijaros, el Sol queda definido por dos parámetros. Uno, la altura en la que está, el ángulo que forma con el plano horizontal. Y otro, la línea norte-sur, esto ya lo podemos quitar, no necesitamos ni este ni oeste, ¿no? La línea norte-sur forma un ángulo con la línea de sombra, ¿no? Es este ángulo. Bueno, pues es lo que se llama el azimut, ¿vale? Este ángulo, ¿de acuerdo? Con esos dos parámetros ya podemos definir la posición exacta del Sol, ¿vale? Bueno, pues ese sería el fundamento espacial de la sombra para todas las aristas de esa figura, ¿no? Podemos remarcar ahí las líneas que se pierden un poco. Y bueno. Bueno, tenemos entonces la figura, el cuadrado, que se convierte en cubo, proyecta sus sombras y recordad, la sombra de las verticales sobre el horizonte, ya que son líneas horizontales, y luego los rayos de sol sobre una vertical siempre sobre esa fuga, hacia arriba o hacia abajo. Si queda hacia abajo, quiere decir que el sol está detrás de nosotros, no vemos el sol. Si queda hacia adelante, pues sí que lo vemos, ¿no? Y por último, podemos obtener los parámetros del sol, pues en este caso, la altitud a la que está el sol, que es en realidad el sol forma cierto ángulo, los rayos con el suelo, ¿no? Bueno, pues esa es la altitud del sol, ¿no? En este caso sería alfa, ¿no? Pues ya escribimos altitud igual a alfa, ¿vale? Mientras que el otro ángulo es el ángulo que forma la línea norte-sur con la sombra, ¿no? Entonces contamos ese ángulo y es el azimut, ¿no? Igual a, vamos a llamarle a esto beta. Son los dos parámetros para definir entonces la sombra, ¿vale? La sombra provocada por la luz solar, ¿vale?